Pero esta semana tenemos las lecciones de los grupos de crecimiento. Estamos en lecciones muy lindas del libro de... ¿Qué libro estamos? Mateo, el Evangelio según San Mateo. Y en estos capítulos donde Jesús, desde el capítulo 3 empezó, pero allí por el 5 comienza el Sermón de la Montaña. Y son capítulos de enseñanza, Jesús enseñando, y hemos visto ya muchos puntos importantes de la enseñanza de Jesús, de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para aprenderlos, pero también para pedirle a Dios que nos ayude a ponerlo en práctica, llevarlo adelante, que se produzca en nuestras vidas. La semana pasada tuvimos un tema muy interesante, y esta semana también, porque los capítulos que siguen, el capítulo que sigue, 5:34 al 6, capítulo 6, versículo 4, tienen dos grandes temas que siguen sumando al concepto de que Dios espera que en nosotros se produzca el fruto. Decirle que tenés al lado, ¿vos tenés fruto? ¿Algún fruto se te cae? ¿Alguna mandarina? Algunos son zapallos, dice, no. Pero la Biblia dice que tenemos que dar fruto, una de las enseñanzas que Dios nos ha dado, que creemos, mucho fruto y fruto que tiene que permanecer. La planta o aquel que da fruto, no tiene que decir, bueno, yo ya di la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, sino que constantemente, porque algo que para en el fruto significa que esa planta o ese fruto que no se da más responde a algún problema, alguna enfermedad, se embicha la planta. Decía que tenés al lado, no te embiches vos, Porque embicharse no tiene que ver con el bicho que le pica la planta, sino que tiene que ver con otras cosas. Así que tenga cuidado. Pero la Biblia dice que tenemos que dar fruto. Por eso estas lecciones hablan de que tenemos que animarnos a dar ese fruto de aquellas cosas que Dios nos enseña, de aquellas que ya vimos. Y esta semana hay dos muy importantes. Una tiene que ver con el amor. Algo que los creyentes no podemos esquivar. Porque Dios es amor, Dios nos ama y le ha dado ese amor a su iglesia, a su pueblo, y espera que sus hijos seamos un reflejo de lo que Él es, del amor. Los primeros discípulos los conocían por eso, dice, por el amor. La gente los miraba y decía, por el amor que había entre ellos, por cómo se trataban, por cómo... Imagínate que nos vean algunos y dicen, no, estos no se llevan bien, estos viven a las piñas, o viven mirando para otro lado. Pero dice la Biblia, y acá el pasaje nos ayuda, no lo vamos a ver uno por uno porque es mucho, pero el primer tema es el amor. Por eso, anímese a recibir amor. Todos quieren recibir amor. ¿Cuántos quieren recibir amor? Pero también hay que animarse a dar amor. Y dígale, Señor, al que me cuesta, por eso la Biblia y lo dice por aquí, hay que amar al prójimo, pero hay que amar al prójimo aun aquel que me cuesta amar. ¿Alguno tiene a alguien que le cuesta amar? No sé por qué siempre cuando llegamos acá hablamos de la suegra, pero no importa. Pero capaz que uno tiene a otra persona. Al vecino, a la cuñada. ¿Viste? La suegra y la cuñada se llevan todos los numeritos. Pero a veces tenemos a alguien que va a decir, sí, lo acepto, pero me cuesta. Por lo que me hizo, por lo que pasó, por esto, por aquello, por aquí, por lo más allá. Pero el creyente debe amar, dice la Biblia, como Cristo amó. Aún amó a aquellos que lo llevaron a la cruz. Y eso es lo que el creyente tiene que... Y es una lección que tenemos que aprender y una lección que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar aún a aquellos que no nos cuesta amar. Los de Central a los de Newell, los de Newell a los de Central. No importa cómo haya salido el clásico. Los de River a los de Boca a los de River. No, porque en estos días mi señora hacía referencia a algunas cosas que en esta semana sucedieron. El problema es que no queremos amarlo al otro. Por envidia, por un montón de cosas, ¿no? Pero el creyente debe vivir en amor, manifestando el amor de Dios. Cuando alguien llega a tu casa, ¿cuántos tienen grupos de crecimiento en su casa? Usted no le tiene que ladrar, lo tiene que amar.
y tiene que hacerlo de todas las maneras posibles. Y el amor se muestra también en cuestiones concretas. El amor, viste, es como en el matrimonio, en la familia. Sí, yo ya te dije que te quiero. No, el amor se demuestra en acciones, en cosas concretas. Por eso nosotros también tenemos que mostrarlo en cosas concretas. Y si nos falta o se nos escapa, tenemos que pedirle, Señor, ayudarnos, darnos oportunidad. Y creo que el tema de esta semana, léalo allí, capítulo 5 del 43 al 48, habla de esta relación que tenemos que tener y que tiene que ser nuestro sello, nuestro copyright. Si somos creyentes, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Cristo. Y Cristo mostró su amor para con nosotros, dando su vida, yendo hasta la muerte y muerte de cruz, pero aún así todo dándonos más que todo eso. Por eso el creyente tiene que tener. Cuando usted y yo empezamos a caminar por otro lado, tendríamos que recapacitar enseguida y decir, Señor, perdonanos, volvemos. Tengo que amar, tengo que esforzarme, tengo que pedirle al Señor, tengo que cambiar, tengo que dar esa milla extra que me falta. Así que el tema de esta semana es importante para charlarlo, pero para orar, porque nadie, ¿viste? Algunos dicen, no, pero vos me tenés que amar. Algunos, ¿viste? Yo no me amás. Y cuando vos, el pastor hace muchos años que explico, cuando vos señalás al otro, hay 3 deditos que te señalan a vos. Entonces, vos no amás, y vos tampoco. Ah, pero yo en esto sí, pero en otras no. Todos tenemos a veces alguna falta en este sentido. Y no estoy ahora acusando a nadie, me estoy diciendo para mí. Pero todos debemos orar, por eso podemos orar los unos por los otros. ¿Cuántos creen que tenemos que orar los unos para los otros? Por eso la Biblia habla en amor. Y el segundo tema de esta lección es, en medio de la ofrenda y de algunas cosas que se daban, el espíritu de ostentación. Ostentación, no con B, ostentación. Vivimos en un mundo que parecería que le inventó ahora la ostentación, pero fíjese, si Jesús ya habló es porque ya en aquella época les gustaba hacer alaraca. ¿Te conoce gente que le gusta hacer alaraca? No sé qué quiere decir, pero qué lindo. Una palabra vieja esa es. Una palabra muy vieja, alaraca. ¿No? Vos la conocés porque... Pero, viste, viven ostentando. Y dice aquí, el creyente no debe parecerse al mundo en esto. Sí, pues yo quiero ser famoso. Bueno. Yo quiero, bueno, nos cuesta, porque ¿viste? Todos queremos un reconocimiento o que alguien nos aplauda o que nos palmee en la espalda. Y no está mal el reconocimiento o el apoyo, pero cuando se transforma en ostentación, en decir, mirá cómo lo hice, mirá cómo lo hago. Hay gente que solamente habla de sí mismo o se mueve en su propio. Uno quiere hablarle, ¿viste? Sí, pero yo sabía también. Y eso es ostentación, es ponerse en el centro. Y si algo el creyente tiene que saber es que en el centro, ¿sabe quién tiene que estar? Cristo. Por eso esta lección también es importante. Podemos contar, podemos hablar, pero algunos tenemos, también me pongo en el medio, mi señora usa una frase que es, somos autorreferenciales. ¿Sabe qué quiere decir? A mí también. No sé cómo pasó. O sea, hablemos de cualquier cosa, pero enseguida lo llevamos a uno. Y usted dice que no se puede hacer, sí, pero el tema tiene que ver con que el centro de toda la cosa somos nosotros. El centro de lo que hacemos somos nosotros. El centro de lo que... Hicimos todo esto, gracias a Dios, pero sabés, si yo no estaba, no pasaba nada. Porque yo fui, yo hice, yo. El yo. Era para jugar, muy bien. Pero la ostentación, el ponerse, el decir lo que hice, el contar las cosas. Usted, ¿a quién no lo podemos contar, no dar testimonio? Sí. Pero el mundo vive, ¿sabe por qué? Porque el mundo vive conforme a los currículum. En estos días nuestro país se está transformando, según algunas encuestas, en lo que se llama el mérito. La famosa meritocracia. Yo porque lo que soy, porque lo que tengo, porque lo que aprendí, porque lo conseguí. Y parecería que yo tengo que competir con el otro con la cantidad de cosas. Mientras más cosas yo ponga, puedo competir con el otro. Yo viajé acá a la vuelta y yo viajé 2 cuadras más allá. Yo fui a Cancún y yo fui al Mediterráneo. Y yo me compré un auto, y una lancha.
Y eso que es una tendencia del ser humano, en todos, y a veces en algunos lugares más que otros, hace que nos pongamos en el medio. Aquí el Señor dice, porque habla del dar inclusive, dice, no sepa tu mano derecha, no, esta la derecha, lo que hace la izquierda. ¿Qué? ¿Tenemos que hacerlo en secreto? No, no tenés que andar tirando cohetes, porque el único que se merece toda la gloria, todo el honor, todos los aplausos, se llama Jesucristo. Y ese es otro concepto que tenemos que aprender como creyente. La gloria se la lleva el Señor. La gloria es de Él, porque lo que podemos hacer, lo que tenemos, lo que damos, lo que ofrendamos, todo lo que podemos hacer es por su gracia y por su misericordia. Y esta lección de esta semana, interesante para leerla, releerla, compartirla con los maestros, orar, porque como decíamos recién, es parte del fruto que Dios espera que nosotros tengamos. ¿Cuántos quieren dar fruto? Y estos dos son bastante complicados, ¿eh? No complicados porque no se puede, pero sí para meterle ficha y decir, Señor, queremos vivir en amor, queremos vivir en la manera que tú nos dices, porque la Biblia dice que si yo me humillo delante de Él, Él me exalta. Pero si yo me exalto, me van a bajar de un gomerazo. Y eso es un tema que tenemos que mirarlo. Algunos dirán, no, yo no me pasa, pero a veces nos pasan cosas muy chiquitas, en las cuales, como le decía recién, uno se siente autorreferente y autosuficiente, y el único que merece ser exaltado es Jesús. Y hoy lo vamos a ver, ¿eh? Así que bueno, la lección de esta semana, lección para orar, lección para aprender, lección para compartir. Los grupos de crecimiento son algo muy lindo. ¿Quiere leer conmigo un texto más de la Biblia? Y vamos a llegar al final. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, allí Pedro se encuentra con un hombre en un grupo de crecimiento. Llegó la hora del grupo de crecimiento. ¿Cuántos saben cuándo es la hora del grupo de crecimiento? O alguno dice, ¿a qué hora era el grupo? ¿Qué día era? Algunos saben la hora que empieza y no la que termina. En mi casa empezamos como 3 veces. Porque hay distintas características de algunos hermanos. Pero aquí estaba un hombre llamado Cornelio, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, y preparó un grupo de crecimiento. El grupo de crecimiento de don Cornelio. Pero previamente a eso él tenía algunas particularidades, cosas interesantes. Cornelio después le habló en su casa, capítulo 10 de Hechos. Pero él se puso a orar. Y esto sería, entre paréntesis, algo que todos tenemos que hacer. ¿Cuántos oran por su grupo de crecimiento? No solamente el maestro, sino el propio. Este era el dueño de casa y oraba. Pero además, no solamente oraba, sino ayunaba, dice. Oraba y ayunaba. Y dice que cuando pasó eso tuvo una revelación, tuvo un mover de Dios, hubo algo. Y dice que, allí versículos 3 y 4, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, mire, a la hora, recién decíamos esta es la hora, a una hora certera, mire, vio claramente en visión como a la hora 9. ¿Sabe cuál es la hora 9? ¿Alguien sabe? Las 3 de la tarde, muy bien. ¿Alguno tiene grupo de crecimiento a las 3 de la tarde? Es muy temprano. ¿Vos tenés la 3? Tempranito. Allá, mira, allá también. Bueno, a las 3 de la tarde en los grupos de los hermanos ahí, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, el ángel de Dios, ¿será el maestro? No, ¿qué va a ser el maestro? No, sí. El ángel de Dios entraba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire, él estaba orando y ahí llegó la hora, llegó un momento. Y Dios le contestó. ¿Cuántos creen que Dios contesta? Dios responde. En el momento justo, Dios responde. Y claro, le habla y le dice, bueno, después más adelante
sígalo leyendo, mandá a buscarlo a Pedro, que venga a tu casa, porque es necesario que él hable. Y Pedro llega a la casa, más allá del pasaje tiene muchas cosas para hablar, no me quiero quedar ahí. Pero Pedro llega a la casa después de haber también Pedro aprendido que tenía que amar a Cornelio y a la gente que estaba ahí, entre paréntesis también. Pero llega Pedro, ¿y qué le dice Pedro? Mire, leamos versículo 38, que es el que quería remarcar. Dice, le habla, le explican todo lo que había pasado allí a, ¿cómo se llama? Cornelio le explica lo que había pasado. Y entonces le dice, Pedro le empieza a hablar y le dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él estaba llorando, estaba esperando que Dios le hablara, estaba esperando la obra de Dios. Y en el momento justo, Dios vino, le dijo, bueno, anda a buscar a este hombre, más allá de lo que pasó. Y llega Pedro, y después de haber escuchado y de haber aprendido él mismo también, que tenía que aceptar ahí a esa gente, le cuenta, le dice, le da testimonio de algo. Él podría haber dicho, llegó Pedro, ¿viste? Después le habló más adelante, llegó Pedro y este hombre se le postró. Y Pedro lo levantó de la mano, no, a mí no, porque yo soy igual que vos, le dijo. Yo te iba a contar quién es el que puede actuar, quién es el que puede obrar, quién es el que tiene poder. Y le cuenta, y una de las cosas que le dice es esta. Le habla de Jesús Nazaret, que fue ungido por el poder de Dios y que vino para hacer bienes, para librar a los oprimidos, para echar fuera a Satanás y para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de aquellos. Y esto es lo que la iglesia tiene. Muchas veces esperamos otras cosas. Estaba orando y ayunándose, como le decía. ¿Y qué esperamos? Tal vez esperamos otros, no sé, muchas cosas. No cuenta qué le pasaba. Tal vez estaba enfermo, tal vez tenía alguien de la familia enfermo, tal vez estaba, no sé, estaban por echar el trabajo, qué sé yo, no sé qué le pasaba. Algo le pasaba. Y Dios llega en el momento justo. Porque algunos creen que Dios tarda. La Biblia misma dice, algunos tienen por tardar, algunos creen que vienen a la iglesia, oran, dicen, no, pues ya sabe cuánto hace que oré ya. Acá en el episodio, inclusive 4 días después sucedió que Pedro apareció. No fue en el momento, o sea, en el momento llegó la respuesta, pero 4 días después apareció Pedrito hablándole del Señor y que se produjo aquello que Dios quería. Y muchas veces el tiempo nos hace, o nos tiene malas pasadas, nos hace jugar malas pasadas. Porque algunos dicen, bueno, el tiempo lo va a sanar, pero a veces el tiempo hace que las cosas se vayan perdiendo, disminuyendo. A veces en el tiempo se van mezclando las cosas, nos acostumbramos. Esto que Pedro le dice aquí era una palabra que el pueblo de Dios había recibido hacía más de 700 años antes. Lo dice allí en Isaías capítulo 61. Habla de que Dios iba a enviar a su ungido. Que Dios iba a enviar a aquel que iba a recibir la unción y que iba a venir a sanar, a bendecir, a proclamar el año agradable del Señor. Lo dijo Isaías como 700 y pico de años antes. Estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Cristo. Durante 700 años no había pasado nada. Pero él le dice acá, mirá, este Mesías llegó en la hora justa, en el momento justo, y vino a cumplir lo que Dios dijo que vino a cumplir. Muchos cuando vino Jesús, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Tal vez por el tiempo. La Biblia muestra, estos días estuve mirando cuántos episodios hay mucho tiempo. Ahí Isaías 700 y pico de años antes profetizó de Jesús. Estaban esperando al Mesías, pero pasaron 700 y pico de años. ¿Vos esperarías 700 años? No sé si llegamos. Estos días se está dando estas series de
de Moisés. ¿Cuánto tuvo que esperar el pueblo en Egipto? Como 400 años. Pero después cuando salieron de Egipto tuvieron que esperar como 40 años. Moisés tuvo que esperar como 80. En estos días también veía el paralítico que estaba allí en la fuente de Betesda. Dice 38 años esperando. El niño que le sacan, el Jesús le expulsa al demonio, dice cuando lo traen, que ya era medio jovencito, preadolescente, no sé cuánto sería. Y cuando le pregunta, desde niño, ¿cuánto haría? 10, 12, y así. Ana, allí, esperaba la redención de Israel. ¿Cuánto? Desde su viudez. Hacía como 200 años que había quedado viuda. Y algunos a veces con el tiempo dicen, ya está, no pasa nada. Pero el Señor llega en el momento justo, en el momento adecuado. ¿Y para qué llega el Señor? Para cumplir su propósito. Porque Jesús llegó y Él explicó, Él mismo explicó esto de Isaías y esto que aquí Pedro estaba diciendo. ¿Quiere acompañarme a leer donde Jesús lo explica? Lucas capítulo 4. Por eso si alguno por allí ha pasado tiempo con algunas cosas. Algunos dicen, bueno, yo he pasado tiempo hasta que conocí al Señor. Sí, pero aún después de conocer al Señor, como le digo, tenía un grupo de crecimiento en su casa. Se había conformado, como aquel paralítico, como aquel chiquito, como aquella mujer, la otra que también iba al médico. Tiempos. A veces nos acostumbramos a ciertas cosas. El desierto se nos transforma algo. Claro, porque en el medio de eso no es que no pasaba nada. En el medio del desierto había milagros. En el medio del desierto había maravillas. En el medio del desierto Dios lo sostenía. Esos 700 años hubo un montón de cosas. No es que no pasó nada. Pero Dios quiere hacer cosas más grandes. Dios quiere sacarte de aquel lugar donde estamos a veces acostumbrados. Por más que uno diga, no, pero yo hace tiempo. Una de las frases que tal vez algunos de los que estamos aquí hemos tenido, por lo menos mi familia la tuvimos y algunos conocidos, es que cuando te predicaron del Señor, me decís, pero yo hace tanto tiempo que soy, ¿cómo iba a dejar de ser? Si mi mamá era, mi abuela era, ¿cómo iba a dejar de ir y recorrer las 7? Porque me acostumbré a vivir de esa manera. Nos acostumbramos. Pero el Señor quiere llegar al momento justo para hacer ¿qué cosa? Esto que dijo Jesús aquí en capítulo 4 de San Lucas, que es referencia a ese Isaías 61 y a esto que Pedro también dice con relación a la iglesia. Y lo dice allí el versículo 18, Jesús respondiéndole a los que le hablaban, hablando allí y usando el texto de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que el Señor viene a anunciar. Llegó Jesús, llegó el Señor y dijo, aquí llegó el ungido del Señor, ese Mesías que estaban esperando, ese enviado de Dios, ese que tenía el poder para hacerlo. No hay otro. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, que podamos. ¿Y qué viene a hacer el Señor? Bueno, aquí lo explica en varios puntos. Lo primero que dice el Señor es, vine a darles una buena noticia. ¿A quién? A todos aquellos que la quieran recibir. Yo tengo una buena noticia. Tengo algo mejor. Te lo quiero dar. Ahora, ¿vos lo querés recibir? Por eso, más tarde dice el texto, vino a los que quería darle el mensaje y esos no lo quisieron recibir. No quisieron recibir buenas noticias. ¿A usted le gusta recibir malas noticias o buenas noticias? ¿Por qué mira tanto el noticiero entonces? ¿Cuántos miran el noticiero? Nadie quiere levantar la mano ahora. ¿Cuántos leen noticias? Porque nos gustan, pero somos, ¿cómo se diría? Masoquistas. Y decimos, ay, no, no, está feo, ponemos el otro, y el otro es peor. Y este está feo también, ponemos peor todavía.
Pero el Señor dice, yo te quiero dar una buena noticia. Yo quiero que recibas la buena noticia. Solo yo tengo poder, la unción que Dios me ha dado a través del Espíritu Santo para darte una buena noticia. El Señor siempre viene a darnos buenas noticias. Nunca viene a darnos malas noticias. Pero, bueno, pero a veces vienen temas difíciles. Aún eso es una buena noticia. Si sé recibirla de parte de Dios, porque el Señor dice, y ahora vamos a ver, que Él quiere glorificarse en estas cosas que a veces parecen malas noticias, que parecen que no son aquello que yo estoy esperando. Porque Dios tiene misericordia y Él, dice la Biblia, que sus pensamientos para nosotros son siempre de bien, de buena noticia, nunca de mala noticia. La mala noticia es para aquellos que siguen su camino en el pecado y lejos del Señor. Eso sí es una mala noticia. Pero aquel que se acerca con el Señor, aquel que le llega al Señor, es una buena noticia. A Cornelio Dios tenía una buena noticia. Tal vez algunos de nosotros hubiéramos llegado a Cornelio y hubiéramos dicho, che, la verdad que vos no te portaste bien, ¿eh? Qué porquería que sos. Qué mal que anduviste. Te juntás con los romanos, te juntás con los... No con los romanos, la familia romana, con los romanos de aquella época. Porque el tipo iba, se juntaba con el César, era el empleado de él. Pero yo tengo que llegar a dar una buena noticia. El Señor viene siempre con la buena noticia, con la buena nueva de salvación, con la restauración, con aquella que levanta al ser humano. No lo pisa, lo quiere levantar. Solo, como dice allí, los pobres. Y la Biblia cuando habla de pobres, ya lo vimos cuando vimos las bienaventuranzas, es aquel que reconoce que necesita esa buena noticia. Hay muchos que dicen, no, yo no quiero buena noticia porque a mí me sobra, yo en otra, no me importa. Por eso muchos no quieren recibir la obra de Dios en su vida, porque resisten la buena noticia. Pero el Señor viene a traer buena noticia. Y vos y yo somos encargados, por eso le dice Pedro, que él recibió esto. Ahora la iglesia es la que el Señor dejó para dar buena noticia. Nosotros no podemos llegar a un lado y decir, uy, la verdad, sí, qué mal que anda acá, ¿eh? La verdad que, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, comprate un Valium, qué sé yo. No sé cómo vamos a hacer. No, llegamos con Jesús para dar la buena noticia. Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay respuesta, que hay bendición, que el diablo no te puede tocar cuando el Señor está allí. La buena noticia, el evangelio de salvación, de milagro, de transformación, que el poder de Dios que resucitó a los muertos te puede actuar. Por eso el Señor sigue diciendo, damos, a veces parecemos locos cuando damos la buena noticia. Porque dice, che, ¿vos das buena noticia? Mira en medio de esta situación. Sí. Por eso usted y yo tenemos que ser medio locos. Cuando alguien dice, gloria a Dios, diga. ¿Cómo vas a decir gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Es como aquella viejita que un día en un terremoto, en una ciudad creo que de Colombia, por allí, había un medio terremoto y ella parada en la puerta, cantando y alabando al Señor, así como mi hermana. Y pasaban los vecinos y le dicen, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, doña Rosa, qué sé yo. Y dice, ¿por qué no se esconde? ¿Por qué no se va a algún lugar? ¿No ve que el terremoto, que algo le va a pasar? A mí no me va a pasar nada porque el Señor está conmigo, decía ella. Y dice, pero mira, ¿no ve que Dios, si mira el terremoto? Dice, mire, tengo un Dios tan grande que si quiere hacerle mover la tierra, mire, la mueve. Y ella ponía su confianza en el Señor. Ella no tenía miedo. Y dice, si me tengo que morir, me voy con el Señor, como decía el apóstol Pablo. Lo cual es muchísimo mejor. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos es una excelente noticia. Como decía Pablo, y si me voy, gloria a Dios si me voy. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Por eso digo, cuando a veces pasamos alguna dificultad, es difícil, pero el que se va con Él, gloria a Dios. No es una mala noticia. Vio que a veces uno dice, pero cuando me pasa algo malo, si el que le pasa algo malo a la manera del mundo se va con el Señor, es mejor. Claro, nos duele las partidas, pero ve que es mejor la buena noticia con Él. A veces nosotros lo queremos agarrar que se quede acá. Y el que está con Él está mejor que acá. Y no vamos a meternos ahí, pero ¿vio qué buena noticia? Lo segundo que dice, el Señor dice, vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Es un mundo que vive
golpeado por muchas circunstancias. Hoy hablamos de las cuestiones de violencia y demás. El mundo ha sido y es vapuleado, la gente, los niños, las mujeres, la familia. Hay quebrantamiento allí en el corazón, en el espíritu, en el alma de la gente. La gente se siente satisfecha, la gente busca y no encuentra. Por eso usted un día encontró a Jesucristo. ¿Cuándo encontraron a Jesucristo? ¿Y su vida cambió o no? Amén, gloria a Dios. Pero dice, yo vine a sanar ese quebrantamiento. Yo vine para que no llores más. Decirle a que tenés, no llores más. Esta es la hora de que ya no llores más. Tirá el pañuelo o los pañuelos. Porque llegó la hora en que el Señor viene a sanar el quebrantamiento de tu corazón. Vuelvo al ejemplo de antes. Aunque te sientas sola, aunque estés viuda, aunque estés con problemas, aunque te falte, el Señor viene a sanar el corazón quebrantado. Yo siempre cuando llego acá hago algún chiste, pero tengo algunos hermanos que son... Se van a quedar sin trabajo aquellos que tratan el corazón. Y no, por eso, sé que tengo algunos por ahí. Pero si Dios viene a sanarte, ya va a tener que tirar la pastilla, por ejemplo. Porque el que te sana es el Señor. Yo no digo que no tomes la pastilla, tomala. Pero Dios quiere sanar tu corazón herido. Y tu corazón tiene que ver mucho con tu cabeza también. Dios quiere ponerte una cabecita nueva. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios ponga? Porque el Señor tiene poder para cambiarte la cabeza. El problema es que nosotros no queremos que Dios nos cambie la cabeza. Queremos seguir pensando, queremos seguir con el mismo rollo, queremos seguir con la misma idea. Y el Señor viene a sanar tu cabecita quebrantada. ¿Cuándo? Esta es la hora. Este es el momento. Esta es la hora novena. Lo tercero que dice Jesús aquí es, vengo a pregonar libertad a los cautivos. Vengo a anunciar que los que están cautivos. Y la cautividad tiene que ver, ¿sabe con qué? Con dos cosas. Con la rebelión y con la idolatría. La idolatría es hacer las cosas que a Dios no le gusta. Es ir a buscar otras cosas. Algunos están cautivos, por ejemplo, de una de las idolatrías que el Señor menciona muy fuertemente en la Biblia, que es el dinero. Cautivos en deudas. Cautivo en malos tratos. Cautivo en otros que tienen el pagaré listo para ejecutarlo sobre la cabeza. Y así como el dinero hay muchas otras cosas. Muchos están cautivos de los vicios, del cigarrillo, del alcohol, de la droga, del juego. No acá, Pero Dios viene a libertar a los que están cautivos. Dios tiene poder para liberarte de las deudas. Dios tiene poder para liberarte de cualquier vicio. Dios tiene poder para liberarte de la esclavitud de cualquier cosa a la cual nos hayamos sometido. A librarte de esa cautividad. A liberarte, a romper, a abrir las cadenas, a abrir las puertas de la cárcel y darte libertad. Porque muchas de esas cosas llegan, volvemos a insistir, porque en vez de ponernos en cuenta con el Señor, nos pusimos a cuenta con otras cosas. Ídolos como el dinero, como los dioses de este mundo, como muchas cosas. Pero además trae implícito la cautividad, la rebelión. Cuando alguien va en contra de lo establecido. ¿Quién va a parar en cana? El que hace algo contra una ley establecida. Y la rebelión hace que nos metan en la prisión. Porque ¿sabe quién nos mete en cana? Diablo y Satanás. Y dice que en la rebelión operan demonios inclusive. Y cuando hay rebelión, los demonios empiezan a bailar alrededor, como guardiacárceles. Y a veces peor, porque se te meten adentro y te dan... Pero Dios viene a liberarlos. Aquellos que quieren salir de las cárceles, de las prisiones de rebelión, de las prisiones de oscuridad, de las prisiones de idolatría, de haber buscado en otros lugares en vez de buscar a Dios, de haber confiado en otras cosas en vez de confiar en el Señor. Idolatría es eso, no es adorar a una imagen, aunque también, ¿no? Dios quiere pregonar la libertad, te quiere hacer verdaderamente libre, porque llegó el Señor para eso.
para liberarte de una vez para todas. Pero también dice, libertad a los que están oprimidos, como decía recién, por Satanás. La opresión que a veces uno lleva a cuesta, a veces uno siente, por eso recibíamos recién de la cabecita, pero siente que su vida parece como que llevara un peso que no podemos soportar. Hay opresiones, parece que lo siento ahí adentro. Los médicos dirían, empiezan los problemas gastrointestinales. Tengo acidez, tengo un montón de cosas. Te dicen, es psicosomático, porque hay cosas que están trabajando sobre nuestra vida. También Dios vino a traer libertad, vino a traerte paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no te tenés que tomar un antidepresivo, tenés que tomar del Señor. Tenés que dejar que Dios te libere, tenés que dejar que Dios quite la opresión, el yugo de la opresión, porque la opresión es, la Biblia habla que es como un yugo, te une a aquello que Dios no quiere que estés unido. Y a veces algunos, por eso decía antes, nos acostumbramos. Vamos a la farmacia y ya sabemos que tenemos que comprar, no sé, vamos a decirla, Milanta, Taural, porque nos une la opresión. ¿Está mal eso? Hay que dejar que el Señor que libera hoy venga a libertarnos. ¿Era qué? ¿Pero la gente vive de esta manera? No, porque llegó el ungido, llegó el poderoso, llegó aquel que viene a liberarnos de la maldad, de la esclavitud, de la opresión, aquel que te hizo verdaderamente libre. Y para terminar dice, y predicar el año agradable del Señor. Dios quiere que tu año sea agradable. Pregúntale que tenga, ¿cómo fue tu año hoy? Hoy hablaba con alguien y me decía, ya estoy cansado. A veces llegamos a mitad de año y decimos, ya basta. Termina el año, Señor. Pero Dios quiere que tu año sea agradable. ¿Cuántos quieren que su año sea agradable? Sea de fiesta, sea de disfrute. La Biblia menciona este tema con relación a lo que se llama el jubileo. Es un año de liberación, un año de fiesta. ¿Cuántos quieren vivir de fiesta? Cuando usted vive fiesta, por un matrimonio, por un nacimiento, usted vive de fiesta, usted dice, el año que se casó, qué lindo, papá. Claro, después viene el segundo año, o el tercero. Pero Dios quiere que vivas todos los años de la misma manera. Es más, quiere que los vivas de gloria en gloria y de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Que cada año que vivís sea mejor, no que cada año que vivimos lo suframos más. Por eso dice el Señor, yo vine para que ahora, de aquí hasta la eternidad, tus años sean mejores. Y la Biblia muestra los años inclusive de aquellos que esperaron mucho tiempo. Los 40 años de Moisés último fueron mejores que los 80 primeros. Los mejores años de ese que estuvo ahí paralítico, que llevó 38, yo hice la cuenta, 38 más, ¿cuánto tendría cuando quedó paralítico? No sé, ponele 15, 20, tenía como 58. Los años que vivió de ahí para adelante fueron mejores. Los años que vivió Israel después de los 400 años de esclavitud fueron mejores. Los años que vivió aquí el pueblo después de los 700 años de aquello de Isaías fueron mejores. Los años que tenés por delante son mejores. Por eso este es tu tiempo, esta es la hora. Esta es la hora novena. Dios está aquí para actuar sobre tu vida. El tema es si estamos dispuestos a permitirle al Señor, a recibirlo. El ungido del Señor, la unción de Dios. La Biblia dice que la unción pudre el yugo. Y el aceite del Señor, a través de la obra del Espíritu, tiene que llegar a nuestra vida para romper toda cuestión. Recién hablábamos del amor, de algunas otras cosas. Dios viene a romper con aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Porque en realidad nosotros no podemos hacer ninguna. Pero necesitamos de Él. Necesitamos que Él venga, que Él se quede con nosotros, que Él actúe en medio nuestro. Ponerle al Señor, aceptarlo, no dejarlo fuera. Porque cuando lo dejamos fuera,
estas cosas que el Señor declaró aquí no se producen. No porque Él no pueda hacerlas, sino porque aquellos que no la quieren, Dios no. Como le digo, allí Juan dice, yo las vine a traer a muchos y muchos no quisieron esto. Aún algunos que tenían cercano. Él tenía 12 y hubo uno que no quiso. Tenía otros más, tampoco quisieron. A veces uno dice, estamos cercanos. Ahí Cornelio, él dice, yo lo quiero. Yo quiero lo que. Y encima trajo a su familia, trajo a sus vecinos, trajo a todo. Nosotros también queremos. Porque queremos a este Dios poderoso, al ungido, al Mesías, el único que tiene poder para desbaratar toda obra del enemigo, para romper toda cadena y atadura, para librarnos de toda yugo de esclavitud, para darnos la libertad que necesitamos, para quitar de nuestra cabecita toda cuestión rara, para darnos ese año agradable. Yo quiero a ese Dios. Y lo quiero anunciar. Y quiero recibirlo como Pedro lo hizo, para anunciárselo a otros. Aquí hay muchos que hemos recibido esto, para anunciarle a otros. Usted tiene que llegar al grupo de cimiento esta semana y decir, llegó el Señor. Basta ya. No me cuenten más nada. Y si no, póngase a orar y a ayunar, como hizo Cornelio. Pero diga, basta. Basta ya. Acá está el Señor. No porque está usted, está el Señor. Y ponga al Señor. Y el diablo va a salir corriendo. Acá, el único que va a salir corriendo de acá se llama diablo y Satanás. Nosotros nos vamos a quedar. La bendición de Dios va a venir a este lugar, a esta casa. Y esta casa va a ser bendición a todas las otras casas. Y usted vaya a su lugar, vaya a su propia casa y diga esto. Declare, basta, ¿no? 38 años pasaron, basta. Llegó el Señor. Es el tiempo del Señor. Llegó, es la hora del ungido del Señor, del Todopoderoso, aquel que libera, que salva, que trae ese año agradable. Y aún en medio de la dificultad también es el año agradable. Confíe en el Señor, porque la palabra de Dios es sí, amén.